Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenido a esta conferencia. En esta oportunidad, permítanme presentarme. Soy Stephanie Castañeda y soy parte del FIESA, del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítanme hacer una breve presentación de nuestro instituto. Somos líderes en los sectores regulados y económicos con 20 años de trayectoria en capacitación y consultoría empresarial, con más de 10.000 profesionales que se capacitaron en los programas de alta especialización. Asimismo, más de 250 instituciones públicas y privadas son atendidas en las consultorías especializadas, más de 50 asesorías económicas financieras han sido brindadas. Además, se tienen más de 20 valorizaciones en activos y empresas. Finalmente, más de 50 empresas del sector público y privado realizan capacitaciones a través de nuestro servicio. Las consultorías empresariales que brindamos soporte en el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional a través de asesorías altamente especializadas en temas económicos, financieros, regulatorios y legales. Estas son apps y proyectos activos, consultoría de negocios, regulación, asesoría legal. Además, tenemos capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y económicos con enfoque en el sector público, ejecutivo, profesionales. Estos están enfocados en avisionamiento, gestión pública y apps, salud médica, telecomunicaciones, banca y finanzas, hidrocarburo y gas, seguridad de salud de trabajo y todo lo que mostramos en la pantalla. Asimismo, les invitamos a que puedan seguir nuestras redes sociales, en donde contamos con Facebook, Instagram y LinkedIn, y también con nuestra tienda e-commerce. Al finalizar la conferencia, les vamos a facilitar nuestro link para que ustedes puedan visitar. Les damos la bienvenida a esta conferencia especializada de simulación de Monte Carlo para determinar la estructura de financiamiento de un proyecto. Esta extraordinaria conferencia está a cargo del profesor altamente capacitado Edwin de Olarte. Él es jefe de banca de intervención y consultoría financiera en el Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Asimismo, él tiene una amplia experiencia en consultoría en el área financiera, en particular en evaluación económico, financiera de proyectos de inversión, valorización de empresas y estructura económico-financiera, proyectos en APP. Actualmente se desempeña como jefe de banca de inversión y consultoría, como ya hemos ido mencionando. En este cargo en el cual participa en la estructuración económica financiera de proyectos como Línea 2 de Metro de Lima, adelanto de inversiones de seguridad de ejecución de la tercera etapa de la red vial número 6, Petar Titicaca y entre otros. Le damos la bienvenida al profesor Edwin del Arte y pues iniciamos con la conferencia. Profesor, empezamos con la buenas conferencia. Noches. ¿Qué tal? Gracias, Stephanie. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco la oportunidad de poder desarrollar este tema. Es un tema bastante interesante. Vamos a desarrollar lo que es la simulación de Monte Carlo en particular para evaluar la cantidad de deuda que puede soportar un proyecto. Pero, digamos, este tema de definir cuánta deuda puede soportar un proyecto no es un tema aislado, ¿no? Es parte de un proceso de decisiones financieras que toma una empresa o en particular la gerencia financiera de una empresa, ¿no? En ese sentido, para la agenda de hoy vamos a desarrollar los siguientes temas. La primera parte básicamente va a tener que ver con describir en general, como les decía, cómo se da este proceso de evaluación de un proyecto de inversión, tanto en su visión económica como en su visión financiera. Y ya en la segunda parte vamos a ver cómo hacer uso de la herramienta para, como les decía, determinar cuánta deuda puede soportar el proyecto. Entonces, primero vamos a ver cuál es la función financiera y cuáles son las decisiones importantes en finanzas. Vamos a plantear un caso de estudio. Va a ser un caso bastante sencillo, porque la idea es justamente no distraernos en detalles de un caso que podría tener, digamos, muchos más periodos de desarrollo, etc. Lo más importante de hoy es que nos concentremos en la parte conceptual
Y si entienden bien la parte conceptual, yo estoy seguro que no va a tener ningún problema en aplicar lo mismo a un caso más detallado, con mayor información, ¿no? Entonces, luego de plantearles de qué trata el caso, vamos a hacer el proceso de evaluación económica y evaluación financiera de ese caso, y después vamos a ver ya la parte de cómo se definiría la estructura de financiamiento de ese proyecto. Entonces, veamos primero por la función financiera, ¿no? Como todos sabemos, cuando un gerente, digamos, recibe el encargo de gestionar un negocio, se le encarga esto con un objetivo principal, que es el de generar valor para los accionistas, ¿no? Y esta generación de valor se va a reflejar a través de diferentes indicadores, ¿no es cierto? Pero digamos, para poder lograr ese fin, digamos, de generar valor para los accionistas, incrementar la riqueza de los accionistas, los gerentes van a recibir una serie de activos a cargo, ¿no? Y esos activos, digamos, llamados activos reales, son todos los recursos que van a producir beneficios económicos en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en una primera concepción, lo que vamos a tener es un primer nivel de evaluación, que sería el nivel de evaluación económica, que quiere decir qué tipo de activos o qué activos yo voy a adquirir para el negocio. Entonces, ¿qué tipos de activos normalmente requiere un negocio? Estos tres tipos de activos. Activos tangibles, entre los cuales podemos tener inmuebles, maquinarias y equipos. Activos intangibles, que pueden ser marcas, patentes, derechos, franquicias. Por ejemplo, en las APPs, los contratos de concesión serían un activo intangible. Y el tercer grupo de activos que tienen a cargo los gerentes es el capital de trabajo, ¿no? Que implica todos los recursos de corto plazo y la caja que requiere el negocio para, digamos, sostener las operaciones del día a día, ¿de acuerdo? Entonces, son todos estos activos que en el balance están normalmente en la parte izquierda del balance, en mi PPT lo tengo en verde, digamos, los que van a sostener la actividad económica, ¿no? Pero para adquirir estos activos, previamente se necesitó obtener fondos de algún lado, ¿no? Entonces, esos fondos pueden tomar dos formas, ¿no? Pueden ser pasivos, que básicamente serían fondos obtenidos de acreedores, como instituciones bancarias, proveedores, etcétera, y el patrimonio, que sería el dinero de los accionistas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de la función financiera, básicamente podemos resumir esta en dos actividades principales. La primera actividad principal sería determinar qué activos voy a adquirir en mi negocio, ¿no? Cómo va a cambiar esos activos en mi balance conforme yo vaya desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Cada proyecto nuevo va a implicar que se incremente la cantidad de activos que tiene a cargo el negocio, pero obviamente para eso también voy a necesitar recursos nuevos, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, primero tengo que saber qué activos voy a adquirir y después para obtener fondos, lo que yo voy a hacer es vender activos financieros. Por ejemplo, cuando uno emite acciones o emite bonos o emite una deuda dentro de una empresa, básicamente está vendiendo diferentes tipos de activos financieros. Entonces, una manera más resumida de ver esto es que las empresas, para adquirir activos reales, para comprar activos reales, venden activos financieras, ¿no es cierto? Y esto, digamos, la primera parte, lo que tiene que ver con la adquisición de activos reales, se le llama evaluación económica, y la segunda parte que tiene que ver con la venta de activos financieros se le llama la evaluación financiera, ¿de acuerdo? Entonces, como habíamos visto, esto está enmarcado del objetivo de la empresa, al cual, como les decía, no son ajenos los accionistas, que es maximizar el valor de la empresa o incrementar la riqueza del accionista. Entonces, las decisiones que tienen que ver con la adquisición de activos reales son las decisiones de inversión, ¿no es cierto? Entonces, como les había comentado, estas decisiones de inversión lo que van a hacer es cambiar la parte izquierda del balance porque van a determinar qué activos se van a incorporar al negocio, ¿no? Por otro lado, las decisiones de financiamiento van a tener que ver con la parte derecha del balance y tiene que ver con la decisión qué tanta deuda y qué tanto capital yo requiero para el negocio, ¿no? Dentro de esta decisión de financiamiento justamente va a estar la materia
de la conferencia, ¿no es cierto? Entonces, una vez que uno define el mix de deuda y capital con el cual va a financiar sus negocios, el objetivo va a ser convencer a una entidad financiera de que mi proyecto es bueno y por lo tanto es confiable en el sentido que va a repagar el préstamo que pueda recibir, ¿de acuerdo? Entonces, estas son las decisiones principales que vamos a evaluar hoy día en la conferencia. Hay un tercer grupo de decisiones que tienen que ver con qué se hace con los beneficios que obtiene la empresa, las utilidades. Básicamente las utilidades o se reinvierten en el negocio o se distribuyen a los accionistas a través de dividendos, ¿no? Pero bueno, ese es un tercer grupo que no es materia de la conferencia de hoy. Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente a plantear el caso de análisis. Como les decía, es un caso bastante sencillo, a partir del cual vamos a hacer todo este desarrollo, ¿no? Entonces, se trata de un negocio que consiste en que adquiere un inmueble. Esto, digamos, lo hacemos hoy. A ese periodo actual le llamamos periodo cero. Y este inmueble, lo que vamos a hacer es hacerle mejoras, ¿no? Pues vamos a hacerle una serie de mejoras y lo vamos a vender más o menos dentro de un año, ya con todas esas mejoras, ¿no es cierto? Entonces es un negocio a un solo periodo, ¿no? Básicamente termina en un año con la venta del inmueble en mejores condiciones de las iniciales, ¿no? Entonces, para eso se estima que vamos a necesitar invertir $100,000, ¿no es cierto? Estos $100,000, asumámoslo, que van a servir para dos cosas, ¿no? $80,000 va a ser para comprar el inmueble y $20,000, digamos, para las mejoras, ¿no? Digamos, desde un punto de vista de riesgo, la compra del inmueble probablemente, entendiendo que va a ser cercana a una fecha cercana a la de hoy, básicamente, digamos, no se esperaría que haya muchas variaciones, ¿no es cierto?, con respecto a este presupuesto. En cambio, en el caso de las mejoras, sí podrían haber variaciones, porque una vez que uno recibe un inmueble, va a tener que hacerle las mejoras, va a tener que hacer una inspección detallada ya de las instalaciones eléctricas, sanitarias, y por ahí de repente se encuentra con situaciones que no había esperado. Entonces este presupuesto, digamos, desde un punto de vista de riesgo en la etapa de inversión, porque siempre es bueno cuando evaluamos un proyecto, tratar de identificar a qué riesgos estoy expuesto, ¿no? Y esos riesgos, digamos, se van a identificar desde la primera etapa del proyecto, que sería la etapa digamos, inicial de inversión, ¿no? Entonces, en esta etapa de inversión, como les decía, de este presupuesto, los $20,000 podría ser el que tenga mayor variación, ¿no es cierto? Entonces, este podría tener mayor variación, ¿no? Pero también tenemos otra etapa, digamos, al finalizar el año, que sería en el periodo 1, que se da con la venta, ¿no? Como esto se va a realizar un año después, yo esperaría, digamos, este va a ser mi principal escenario, el escenario base sobre el cual voy a hacer la evaluación. Siempre que uno evalúa un proyecto en finanzas, va a trabajar sobre escenarios esperados. Los escenarios esperados normalmente serían, digamos, los de mayor probabilidad, ¿no? Entonces, para mí, mi escenario esperado es que pueda vender este inmueble ya con las mejoras en $115,000 dentro de un año, ¿no? Sin embargo, me dicen que podrían pasar alternativamente a otros dos escenarios. Un escenario optimista, digamos, que podría ser que el inmueble llegue a valer $130,000 en un año, y un escenario pesimista que podría ser que el inmueble valga $95,000 en este mismo periodo. Entonces, básicamente, ¿por qué se producen estas variaciones, en este caso en el mercado inmobiliario? Porque el mercado inmobiliario en particular está afecto a muchos riesgos, ¿no? Ustedes habrán visto en los últimos meses, en particular en los últimos 2 años, que los precios de las viviendas se han incrementado a pesar de que estamos en un entorno, digamos, complicado, ¿no? La inflación es alta,
el tipo de cambio se ha disparado y aún así los precios de las viviendas se han incrementado, ¿no? Normalmente los precios de las viviendas están fijados en dólares, por lo tanto, cuando hay un incremento de tipo de cambio, no siempre es posible trasladarle todo ese incremento a los usuarios, porque pónganse a pensar, antes de las elecciones el tipo de cambio más o menos estaba en 3.50 y ahora estamos prácticamente en 4 soles. Ahí ya tenemos, solamente por un efecto cambiario en soles, el precio de las viviendas se debió incrementar en más de 10%, ¿no? No se ha llegado a esos niveles de incremento, pero sí ha habido incrementos igual, ¿no? Si uno toma como referencia el dólar, ¿no? Pero además el mercado inmobiliario tiene mucha relación también con las tasas de interés, ¿no? Recuerden que ahora estamos en un entorno de tasas de interés altas, precisamente porque digamos, hay un periodo de alta inflación y los bancos centrales, como una medida para combatir, digamos, la inflación, lo que hacen es elevar las tasas de interés y esto eleva los costos de todos los créditos, ¿no? En el mercado. Entonces, los créditos hipotecarios en plena pandemia llegaron a niveles tan bajos en dólares como de 5 o 6%, y hoy día esos mismos créditos están por encima del 8 o 9%, ¿no? Entonces, en poco tiempo se han incrementado en más de 2,5%, ¿no? Y en soles incluso más. Entonces, todo esto genera efectos y puede cambiar los precios de la vivienda, porque si, por ejemplo, siguen incrementándose los costos de financiar una vivienda, de los créditos hipotecarios, entonces la gente va a dejar de comprar, ¿no? Entonces, pueda que ese incremento de precios que les comentaba pueda revertirse, ¿no? Si seguimos en un escenario así, digamos, muy complicado en la macroeconomía, pero también podría mejorar aunque yo no soy muy optimista al respecto por toda la coyuntura política que estamos viviendo, pero eventualmente si eso mejorara, podría redundar en que también los precios puedan subir. Entonces, pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a depender de muchas variables de las cuales hoy día todavía no tenemos certeza, ¿no? Entonces, conforme el tiempo pasa, y un año es un montón de tiempo, entonces puede llevar, digamos, a estos diferentes niveles de precios, que a su vez, como les decía, configuran mis diferentes escenarios, ¿de acuerdo? Entonces, para tomar en cuenta, hemos identificado riesgos en la etapa preoperativa. Básicamente, en la parte de inversión sería el presupuesto de mejoras, que puede ser más alto de lo que estimaba. Y dentro de un año, riesgos en relación al precio al que voy a poder vender. Yo espero que sea 115, sobre ese escenario base vamos a evaluar, pero podría pasar cualquiera de estos valores en el tiempo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo más o menos mapeados a qué riesgos está expuesto mi proyecto, en este caso, digamos, es un proyecto inmobiliario y está expuesto como les comentaba, a estos riesgos típicos de un proyecto inmobiliario, vamos a proceder a proyectar los estados financieros, ¿no? Entonces, en relación al balance general, podemos conceptualizar la evaluación económica y financiera desde dos perspectivas. Cuando uno se refiere a la evaluación puramente económica, estoy en esta parte, es como asumir que el 100% de recursos que van a servir para adquirir los activos, los van a proveer los accionistas, ¿no? Entonces, básicamente es como concentrarse en la parte izquierda del balance que les mostraba inicialmente, ¿no? Entonces, ¿qué activos reales necesito para este negocio? Necesito inmueble, necesito el inmueble y necesito el capital para las mejoras, ¿no? Esos son los activos que voy a tener. Obviamente, conforme se vayan dando las mejoras, este capital, por ejemplo, que va a ser la caja inicial que me va a sostener las mejoras, se va a ir incorporando al valor del inmueble, ¿no es cierto? Conforme, por ejemplo, yo cambio las instalaciones eléctricas, sanitarias, el dinero se va a convertir en eso y eso a su vez va a incrementar el valor del inmueble. Al final, igual voy a tener esos 100,000, digamos. Yo esperaría invertir esos $100,000, ¿no? Y como les decía, eso básicamente es el negocio desde un punto de vista de los activos reales. Por lo tanto, simétricamente en el balance es como que asumir que todo ese dinero me lo han dado los accionistas, ¿no?
En el lado financiero, digamos, el negocio por el lado de los activos es el mismo, ¿no? O sea, no cambia nada. Lo único que está cambiando es cómo obtengo los fondos para desarrollar este negocio, ¿no? Como les decía, qué activos financieros he vendido para adquirir estos activos reales, ¿no es cierto? Entonces, en este segundo análisis, lo que vamos a tomar en cuenta es que este negocio puede, en mi escenario esperado, financiarse con un 80% de deuda y un 20% de capital. Eso quiere decir que la idea es tomar un préstamo de $80,000, la diferencia la pondrían los accionistas, los $20,000 restantes, y ese préstamo me lo están cotizando a una tasa de 7.5%. Entonces, viendo el servicio de la deuda de este préstamo, al inicio yo recibiría del banco $80,000, ¿no es cierto? Y al final del año, cuando este negocio termine, devolvería el préstamo al banco, que sería la devolución del capital, y los $6,000 de interés, ¿no es cierto? El 7.5% de los 80,000, que son $6,000 en total, yo pagaría $86,000 de regreso al banco, ¿no? Entonces, esto básicamente sería el balance inicial, el balance en el periodo cero, ¿no? Como ustedes saben, el balance refleja una fotografía de estos recursos con los cuales cuenta la empresa y, digamos, recursos por un lado económicos, ¿no es cierto? Los activos con los que cuenta y por otro lado de dónde sacó el dinero o a quienes se dio derechos la empresa, digamos, para obtener fondos, ¿no? Esa es una visión estática, digamos, el balance siempre se define en un determinado corte en el tiempo, por eso normalmente digamos, se presentan los balances trimestralmente o anualmente y lo que refleja es, digamos, los saldos de activos y los saldos de pasivos y patrimonio a un determinado momento en el tiempo, ¿no? Pues el siguiente estado financiero importante con el cual tenemos que lidiar es el estado de ganancias y pérdidas, ¿no? Entonces, nuevamente acá también vamos a hacer un análisis económico del balance, del estado de ganancias y pérdidas y una visión financiera. Como ustedes saben, el estado de ganancias y pérdidas, básicamente lo que se trata es de medir el desempeño de un negocio. Entonces, eso implica contrastar los ingresos contra los egresos y obtener la utilidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos la proyección económica, solo nos concentramos en los movimientos relacionados a los activos reales, ¿no? Entonces, al cerrar este negocio, y digamos, esta es una diferencia entre el estado de ganancias y pérdidas y el balance, mientras que el balance refleja la situación de una empresa en un determinado corte, el estado de ganancias y pérdidas lo que hace es refleja, digamos, lo que ha pasado en un periodo continuo de tiempo, en este caso un año, ¿no? En todo un año, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, en este negocio, esto básicamente se podría resumir en que en mi escenario esperado yo tendría $115,000 de ingresos. El costo sería 100,000, que es la inversión que, digamos, yo realicé para adquirir esos activos reales, con lo cual tendría una utilidad antes de impuestos de 15,000. Para hacer simples los cálculos, vamos a asumir que el impuesto es 30%, con lo cual tendríamos que pagar 4,500 como impuesto a la renta, y con lo cual tendríamos la utilidad de 10,500. Fíjense que acá no he incorporado los gastos financieros porque, digamos, en la visión económica solo me estoy concentrando en el estado de ganancias y pérdidas del lado de los movimientos que se generan por el lado de los activos reales, ¿no? Entonces, en esta parte derecha sí tengo cuál es el efecto del financiamiento, de esta estructura de financiamiento en el estado de ganancias y pérdidas. Hasta esta parte, digamos, hasta es igual, ¿no es cierto? Las tres primeras líneas, digamos, son las mismas. Pero la diferencia está en esta parte, ¿no? Los gastos financieros, que como hemos visto son 6,000, que es el pago de intereses que yo voy a hacer producto de este negocio, son deducibles de impuestos, ¿no? Y esa es una característica que tiene la deuda, ¿no? La deuda, el costo que me genera la deuda, yo puedo deducir del pago de impuestos, ¿no? Mientras que cuando yo financio con capital, eso no me genera ninguna deducción de impuestos, ¿no? Entonces, los 6,000
reduce mi base imponible. Si antes tenía 15.000 de base imponible, ahora mi base imponible nueva va a ser 9.000 en este negocio con esta estructura de 80-20 de deuda. Y por lo tanto, los impuestos que voy a calcular, el 30%, aplica a estos 9.000, ya no a 15.000, y voy a pagar 2.700, ¿no? Con lo cual la utilidad neta pasa a ser 6.300, ¿de acuerdo? Entonces, un primer número con el que quiero que se concentren acá es con el flujo, cómo cambia el flujo de impuestos entre un negocio sin deuda versus un negocio con deuda, ¿no? En la visión económica, la empresa paga 4.500 de impuestos. En la visión financiera paga 2.700. Entonces, si yo comparo estos dos números, yo lo que voy a concluir es que la empresa se ahorra $1.800 en impuestos al tomar deuda por equivalente a $80.000, ¿no? Porque los costos financieros de ese endeudamiento, como son acá esos 6.000, me permiten reducir la carga de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, a este ahorro por impuestos se le llama escudo tributario. El escudo tributario. Entonces, el escudo tributario que me produce el estar endeudado es de 1.800 en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, quedémonos un momento con este número y luego vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Entonces, cuando yo hago la evaluación económica y la evaluación financiera, siempre lo que va a definir este proceso de evaluación es la proyección de flujos de caja, que es el tercer estado financiero importante que uno va a desarrollar cuando entre en un proceso de este tipo, ¿no? O sea, los tres estados financieros son importantes, ¿no? El balance general, el estado de resultados y el flujo de caja, pero digamos el que va a resumir y sobre el cual vamos a desarrollar el análisis final y calcular los indicadores es el flujo de caja. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿cómo sería el flujo de caja? Hay dos formas de hacerlo. Una es, digamos, proyectar el flujo de caja económico o hacer el flujo de caja financiero desde cero, ¿no? ¿De acuerdo? Pero yo recomiendo esta parte del medio. Después les vamos a facilitar esta PPT para que la revisen en detalle, la parte de la izquierda donde desarrollo digamos, cada flujo desde cero por separado, ¿no? Pero normalmente es recomendable esta segunda forma porque lo que hace es más o menos separarnos las decisiones que comentábamos antes, ¿no? En este lado yo tendría la decisión de inversión, en esta primera parte, y en esta segunda parte estaría la decisión de financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, la decisión de inversión siempre se toma sobre flujos de caja económico. Entonces, desde un punto de vista económico, el flujo de caja que requieren este negocio se daría en dos periodos, ¿no? El periodo cero, que es hoy, y el periodo 1, donde termina mi negocio, ¿no? Dentro de un año, ¿no es cierto? Hoy yo necesito $100.000, y eso está con signo negativo porque para mí representa una salida de caja, ¿no? Recuerden que en un flujo de caja se representa el, digamos, desembolso efectivo de dinero que se da en el tiempo, ¿no? A diferencia del estado de resultados, en el estado de resultados, digamos, el criterio que define cómo se registran las transacciones es el devengado, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo vendo en el estado de resultados, esta transacción se registra independientemente que se cobre o no se cobre. No puedo yo haber vendido al crédito, ¿no? Entonces, si yo vendo, digamos, un producto por 1.000 y doy un crédito, digamos, a 3 meses, esos 1.000 ya va a estar registrado en el estado de ganancias y pérdidas, pero como caja recién se va a efectivizar dentro de 3 meses cuando me paguen, ¿no? Entonces, en el flujo de caja sí, lo que vamos a hacer es reflejar las transacciones en el momento en que se dan los desembolsos de dinero. Entonces, como les decía, necesitamos inicialmente los 100.000, es una salida de caja. Dentro de un año, yo espero recibir 115.000 y pagar los impuestos equivalentes a 4.500, ¿no? En la perspectiva económica. Con lo cual, yo pongo 100 y recibo 110.500, ¿no? Si yo calculo la rentabilidad de este negocio, y eso le vamos a calcular con el indicador la tasa interna de retorno económica, porque estamos trabajando con flujo económico, entonces esta TIR, esta tasa de interna es económica. Obviamente, si
si este negocio me da 10.500 de rentabilidad sobre una inversión de 100.000, más o menos estamos hablando de 10.5%, ¿no es cierto?, en una perspectiva económica. ¿De acuerdo? Entonces, para que este proyecto sea bueno, yo tengo que contrastar esta tasa con una tasa de referencia, ¿no? Ahorita lo único que me está diciendo esto te rinde 10.5%, pero para saber si es bueno o malo tengo que contrastar con una tasa, digamos, que me defina si estoy por encima de una rentabilidad mínima requerida o estoy por debajo. Vamos a asumir que esa rentabilidad es, y le vamos a llamar esa tasa, es mínima requerida es 9%. Entonces, si esto es así, este 9% es lo mínimo que yo requiero y el proyecto me está dando 10.5%, entonces es un buen proyecto. Pues pasa el criterio de decisión de inversión. Es un proyecto, desde un punto de vista económico, un buen proyecto. Luego vamos a ver cómo afecta el financiamiento a este proyecto. Entonces, como habíamos visto, en esta parte vamos a proyectar el flujo de la deuda y, digamos, este está compuesto básicamente por los movimientos de dinero producto del endeudamiento. Al inicio ingresa 80.000, ¿no? Porque el banco me da plata, eso es un ingreso para mí, ¿no es cierto? Ingresa 80.000, yo pago 86.000, que es la devolución del préstamo más los intereses, pero fíjense, como les había comentado antes, les dije que se concentra en este número, ¿no? Yo, como consecuencia de estar financiado, sé que puedo ahorrarme 1.800 en impuestos. Este es un efecto de estar financiado. Entonces, ese efecto de estar financiado, también al representar un ahorro, yo lo considero acá como un ingreso, ¿no es cierto? El escudo, por eso tengo acá el escudo tributario. Tengo estos 1.800. Entonces, ya como flujo de caja neto de la deuda, yo al inicio recibo 80.000 y de ahí pago 84.200, ¿no? 84.200 es el efecto neto de lo que pago más lo que me ahorro, ¿no es cierto? Si yo calculo la TIR de este flujo de caja, lo que me da es 5.25%. Como en este caso esto es el costo de la deuda, digamos, esta TIR lo que refleja es cuánto está costando la deuda. Recuerden que esta deuda nació con una tasa de 7.5% antes de impuestos. Pero después de impuestos, como, digamos, yo, por un lado, necesito cubrir ese costo de 7.5% y por otro lado tengo un ahorro de 1.800, entonces el efecto neto hace que el costo de la deuda sea 5.25%. ¿De acuerdo? Pero, digamos, eso va a depender si es que efectivamente el proyecto es bueno, ¿no? Porque si el proyecto no genera utilidad, no hay ningún ahorro tributario que se va a producir porque simplemente ni siquiera pagaría impuestos, ¿no? Pero eso vamos a verlo más adelante. Entonces, el costo de la deuda en un escenario esperado podría bajar a 5.25% si se materializa el ahorro, digamos, ¿no? Este ahorro de 1.800. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el flujo económico y ya tenemos el flujo de la deuda. Para calcular el flujo financiero simplemente sumo los dos. Entonces acá tengo los 100.000, ya digamos los netos de cada flujo, ¿no? En el primer periodo, en el periodo cero, del flujo de caja económico, yo necesitaba 100.000 y el banco me dio 80.000, por lo tanto tengo un flujo financiero neto de menos 20.000, que es lo que necesita poner el accionista, ¿no? Entonces necesitaba 100.000, 80.000 me los dio el banco, por lo tanto yo tengo que poner 20, ¿no? Eso es lo que me está diciendo esto, ¿no? Y luego de un año va a entrar 110.500, voy a pagar 84.200 y el resultado neto va a ser 26.300, ¿de acuerdo? Con eso lo que yo tengo es una tasa interna de retorno de 31.5%. Entonces, uno lo que podría concluir es que digamos, el obtener deuda en un proyecto va a incrementar la rentabilidad, porque voy a pasar de un 10.5% a un 31.5%. ¿De acuerdo? Porque finalmente, igual el accionista se va a llevar esa rentabilidad, ¿no? La única diferencia es, digamos, cómo está desarrollando ese negocio, ¿no? Además, claro, en la primera visión, en esta visión económica, podría decir que es equivalente. Si yo tendría $100.000 y decido poner todo ese dinero a este negocio, entonces yo me voy a llevar un 10.5%, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo esto. Pero
en la rentabilidad económica, digamos, en este análisis financiero, lo que me está diciendo es, tú en este negocio no necesitas poner todo el dinero, puedes poner 20,000, el resto lo pone el banco y vas a obtener 26,300. Y si haces eso, te vas a llevar 31.5%. Entonces, si yo efectivamente tengo los 100,000 dólares disponibles, claro, uno podría decir, pero bueno, yo tengo disponibles 100,000 para invertir y solo estoy invirtiendo 20. Pero lo que no estamos tomando en cuenta es, si yo tengo 100,000 dólares, en vez de hacer un solo proyecto, puedo hacer 5 iguales, ¿no es cierto? Y con lo cual tendría 5 como estos, entonces pondría los 100,000 y tendría 5 como estos, con lo cual yo tendría 31.5% también sobre 100,000 dólares, ¿no? Entonces, nuevamente, obviamente, la conclusión podría ser la misma. No hagas un solo proyecto poniendo tus 100,000 dólares, sino haz 5 proyectos usando al banco para apalancar. Por eso, cuando uno incorpora deuda a la estructura de financiamiento de un proyecto, dice que está apalancado, ¿no? Y efectivamente el apalancamiento, al pasar de esta posición a esta, a eso que le llamamos apalancamiento, me va a incrementar la rentabilidad que yo puedo obtener. Pero eso tiene un costo, que es el que vamos a ver ahora. ¿De acuerdo? Entonces, quédense por lo pronto. Entonces, claro, otra pregunta que surge, si el 10.5% lo comparaba con el 9%, ¿contra qué tengo que comparar el 31.5%? ¿Con el 9%? Vamos a dejar suelta esa consulta y luego vamos a ver la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces, pero digamos, todo este análisis está en el escenario esperado. Obviamente, si yo tendría la seguridad de que yo pueda vender los departamentos o los inmuebles con las mejoras a 115,000, en vez de hacer uno, hago 5, me apalanco y voy a obtener 31.5 en vez de 10.5. Eso está claro. Pero hay un riesgo asociado a eso, ¿no? Yo no sé si efectivamente en un año voy a poder vender esos inmuebles a ese precio esperado, ¿no? Entonces, veamos qué pasa en los diferentes escenarios, ¿no? Acá yo he copiado los resultados del análisis en el escenario esperado, ¿no? Con la rentabilidad de 10 y de 31%. Entonces, vamos a pasar, yo ya tengo acá mi hoja de cálculo, y voy a poner en la hoja de cálculo digamos, los datos de los otros escenarios. A ver, un ratito. Se ha filtrado. Listo. Listo, entonces voy a poner los datos de los otros escenarios para ver qué pasa con mi proyecto, ¿no? Entonces, en el escenario esperado acá ya tengo la hoja de cálculo con el 10.5 para la evaluación económica y el 31.5 para la evaluación financiera. Entonces, si yo pongo acá 130,000 y me voy al escenario optimista, la TIR económica pasa acá a 21% y la TIR financiera creo que pasaba a 84%. ¿De acuerdo? Entonces, claro, si encima se da el escenario optimista, así lo financie yo todo el negocio, que obtendría 21%, voy a estar muy contento, ¿no? Porque es una buena rentabilidad. Pero si encima decidí por la opción con apalancamiento, voy a obtener 84%, ¿no es cierto? Se ve muy bueno, ¿no? Pero si nos vamos al escenario pesimista, que es algo que también puede pasar, y ponemos los 95,000 del escenario pesimista, ¿qué es lo que pasa? En el escenario pesimista, la TIR económica cae al 5%, mejor le pongo en rojo para que cae al 5%, y la TIR financiera al 55%, ¿no? Entonces, esto ya lo he rellenado acá. Si esto lo ponemos, digamos, en un diagrama, lo que vamos a tener es, en relación a la TIR económica, o lo que es equivalente a decidir financiar el proyecto sin deuda, yo lo que tengo es, puedo pasar de 10.5% y como máximo voy a 21%, o puede caer hasta menos 5%, ¿no es cierto? Pero cuando hago este análisis con la TIR financiera, lo que tengo es que en mi escenario esperado estoy en 31.5%, si
las cosas van bien, puedo subir hasta 84%, y si las cosas mal, puedo caer a menos 55%. Entonces, esto es lo que les quería mostrar también como conclusión del análisis. Efectivamente, cuando yo me apalanco, cuando paso de una posición económica con mayor o menor cantidad de deuda, genera un efecto en la rentabilidad del proyecto o de la empresa. En los escenarios buenos, la rentabilidad se va a disparar, pero en los escenarios malos también se van a disparar las pérdidas, ¿no? Entonces, fíjense que entre menos 55 y 84 hay una mayor variación en los resultados de este negocio cuando tiene deuda que en relación al que no tiene deuda. Entonces, si efectivamente el proyecto se desarrolla sin deuda, la exposición a riesgos va a generar variaciones, pero no son variaciones tan fuertes como la que tengo en este caso. Entonces, esta rentabilidad que yo obtengo por tener deuda, por el apalancamiento, no es gratis. Tiene como consecuencia un costo, y ese costo es que yo estoy tomando un mayor riesgo. ¿De acuerdo? Esta es una primera conclusión importante con la que quiero que se queden. Y eso ya depende de la comodidad que se sienta, del nivel de aversión al riesgo. O sea, si alguien me preguntaría, ¿y qué hago, no? O sea, por un lado, si soy conservador y me quedo en esta posición, digamos, voy a tener rentabilidades menores, y si soy muy arriesgado, voy a tener rentabilidades mayores. Entonces, ¿cuál es lo recomendable? En verdad, depende, ¿no? Cada persona tiene diferente nivel de tolerancia al riesgo, diferente nivel de aversión a riesgo, ¿no? Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que el tomar esta posición implica asumir un riesgo más alto que el estar en esta posición. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una primera conclusión importante en relación a la evaluación económica y la evaluación financiera. Entonces, pero nuevamente, yo les había dejado como pregunta, ¿y con qué tasa comparaba este 31.5%? Obviamente, si en esta posición yo tengo más riesgo, no la puedo comparar con este mismo 9%. Tendría que compararlo con una tasa más alta, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esa tasa más alta que refleja el mayor riesgo? Eso lo hacemos a partir de diferentes metodologías, ¿no? Entonces, hoy ya no vamos a entrar en tanto detalle, porque si desarrollamos esta parte con mayor nivel de detalle, nos vamos a distraer del foco de la presentación, que es la simulación Monte Carlo, ¿de acuerdo? Entonces, pero básicamente la TIR económica compararía con una tasa COA, como hemos visto que es el 9%, y la TIR financiera con una tasa de CAE, ¿no es cierto? Eso se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Básicamente acá existe un modelo. Lo que se recomienda es yo calculo esa rentabilidad económica mínima a través de un modelo que se llama el CAPM, y utilizando para eso parámetros de una empresa sin deuda, ¿no es cierto? Entonces, rentabilidad económica básicamente, el análisis económico se desarrolla calculando dos indicadores, el BAN económico y la TIR, y los indicadores de referencia para digamos, serían para ese tipo de evaluación estos indicadores. ¿Y qué tasa yo uso de contraste? Porque para calcular el BAN yo necesito igual una tasa, y para comparar con la TIR yo necesito esa tasa. Pues básicamente ese es el 9% que les decía. Entonces, para evaluar financieramente un negocio hay diferentes metodologías y diferentes tasas, ¿no? Entonces, puedo hacer una primera evaluación calculando la ponderación del costo del accionista con el costo de la deuda. O sea, por ejemplo, en mi ejemplo, la deuda de 7.5% después de impuestos, que acá está calculada así con esta expresión, el KD sería el 7.5, este KD, y el 1 menos T es el 30% de impuestos. Entonces, esto me da 5.25, que es lo que yo les decía, que es el costo neto de la deuda después de impuestos, ¿de acuerdo? Y este sería el CAE, que les decía cuál sería la tasa con la cual contrastaríamos la TIR financiera, ¿no? Entonces, cuando yo pondero es la proporción de deuda con esta tasa y la proporción de capital con esta tasa, lo que tengo es el CUAC, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y acá está más o menos una forma de calcular el CAE a partir del COA, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, acá en azul, acá ya le he resumido en un gráfico, detrás de todo esto hay una teoría financiera, como les decía, no vamos a entrar en detalles. Lo que sí se quiere, con lo que sí quiero que se queden como idea es que si yo evalúo un proyecto desde una perspectiva económica con una tasa, si ese proyecto toma deuda, no puedo evaluarla con la misma tasa. Tiene que ser con una tasa más alta porque el proyecto tiene deuda, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso implica un mayor riesgo para el accionista. Entonces, por ejemplo, en azul acá está el 9%, acá estaría el 9%, ¿no es cierto?
Eso, digamos, es el COA, ¿no es cierto? Eso sirve para hacer evaluación económica y es mi única tasa de corte. Pero dependiendo qué tanta deuda yo tome, acá cada raya representa un nivel de deuda, ¿no? Acá yo estoy en 10% de deuda, acá estoy en 20% y así sucesivamente, hasta el 90%, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, para un 90% de deuda, mi tasa de corte ya no es digamos, el 9% en relación a la TIR financiera, sino es el 14.9%, que es acá, ¿no es cierto? Entonces, el equivalente al 9% con 80% de deuda es el 14.9%. Digamos, cuanto menos deuda, la tasa del 9% está más cerca. En naranja, digamos, está cómo va incrementando la rentabilidad que debe pedir el accionista conforme incrementa la cantidad de deuda. Acá en el eje X, digamos, está cuánta deuda se incrementa en mi estructura de financiamiento, y acá en el eje Y está cuál es la rentabilidad requerida. En naranja está cómo cambia eso con la deuda. En azul está la rentabilidad digamos, para la evaluación económica. Esa sí es plana, no depende de la cantidad de deuda, porque es asumir que el proyecto se financie 100% con capital. Y acá está el WACC, ¿no? La otra tasa importante, ¿no? En gris, ¿no? Cómo va cambiando la ponderación entre deuda y capital conforme yo cambio, digamos, las tasas, ¿de acuerdo? Entonces, el WACC, fíjense, pasa sin deuda del 9%, puede llegar hasta un 7.2%, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes quieren hacer evaluación económica y financiera, van a tener que hacerlo a través de dos metodologías, ¿no? Entonces, evaluación económica, que es el primer filtro que les decía, la evaluación económica lo que te filtra es si el proyecto de inversión es bueno. Y para eso, ese filtro se debe pasar independientemente de cómo se financia el proyecto. O sea, tenga 10% de deuda o 90% de deuda, digamos, el filtro económico no debería tomar en consideración eso. Entonces, para esto solamente lo que yo tengo que hacer es proyectar flujo económico, con eso calculo mi indicador, la TIR, ¿no es cierto? Y calculo el BAN también, ¿no es cierto? Recuerden que en este ejemplito, por ejemplo, el BAN, ¿cómo se calcularía el BAN económico en este caso? En el periodo 0 tengo un flujo de 100.000, ¿no es cierto? Y en el periodo 1 tengo un flujo de 110.500, pero como ese está un periodo después, lo descuento a una tasa del 9%, ¿no es cierto? Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, al hacer este cálculo, yo tengo este BAN, y recuerden que este BAN, ¿no? 1.376, ¿no? Entonces eso quiere decir que el proyecto genera un valor de 1.376 por encima de los costos que ha, digamos, generado, ¿no? O sea, esto es, digamos, si no hubiera tasa de descuento, obviamente si yo invierto 100.000 y obtengo 110.500, el beneficio es 10.500, pero como esos 10.500 están un periodo después, actualizándolo a valor presente, esos 10.500 representa 1.376. Entonces eso es lo que mide el BAN, el valor agregado, y en este caso sería el valor agregado económico. Pero como hemos dicho, la estructura de financiamiento del proyecto también va a generar valor, ¿no? Y esto implica evaluación financiera. Entonces, eso lo puedo hacer de tres maneras. La manera más común que, digamos, y se usa más es porque es la más sencilla también, es utilizar el flujo económico, ¿no? El flujo económico y descontarlo al WACC, ¿no? A la tasa que pondera las dos fuentes de financiamiento, ¿no es cierto? Pero, digamos, para hacer eso tengo que hacer bien esta ponderación. Para este ejercicio, por ejemplo, la tasa para un nivel de deuda de 80-20, la tasa WACC es 7.25%. Entonces, en este caso, yo puedo calcular el BAN financiero con el WACC de esta manera, ¿no? El flujo es el mismo de arriba, menos 100.000, y acá tendría igual los 110.500, pero en vez de el 1 más el 9%, para el descuento usaría el 7.25%. Al calcular este resultado yo obtengo 3.027. Entonces eso quiere decir que la deuda, en este caso, me está generando un valor adicional de más o menos 1.700, ¿no? Entre 1.376 y 3.027. Esta es la deuda que...
digamos, el valor que le aporta la deuda a este proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, esta evaluación financiera la puedo hacer con estos tres métodos, no vamos a entrar en detalles. Si ustedes hacen bien, el resultado es el mismo. Pueden usar el valor presente ajustado, le va a dar el mismo resultado, o pueden usar el flujo financiero, el CAE, que es el que le decía, el que contrastaban con la TIR, ¿no? O sea, si usara con el flujo financiero esto, acá, digamos, el BAN financiero usando este flujo, de acá, acá tengo 20.000, ¿no es cierto? Eso está en el periodo cero, no tengo que descontarlo, y tengo 26.300, eso sí lo descontaría, pero la tasa de corte acá es el CAE, ¿no es cierto? Y el CAE para esto es 14.21, ¿no? Para un nivel de deuda del 80%. Entonces, si yo uso este flujo y esta tasa, el resultado que van a obtener es el mismo, ¿no? Entonces, pueden hacerlo de las tres maneras la evaluación financiera, les debe dar lo mismo si lo hacen bien, ¿no es cierto? Normalmente la mayoría, como les digo, usa este primer método. A mí me gusta más el segundo porque es más fácil, el APB. En el APB básicamente lo que hago es al BAN económico, perdón, a este es 1.376, le sumo el efecto del escudo tributario, es decir, los 1.800 y los descuento esos 1.800 a la tasa económica y me va a dar 3.027. Como les decía, a los tres les da el mismo resultado si lo hacen bien. Entonces ya depende con cuál metodología se puedan sentir más cómodos, ¿no? Pero bueno, esto era solo para contextualizar y digamos, ya habríamos pasado los dos filtros, ¿no? El proyecto es bueno desde una perspectiva económica y es bueno desde una perspectiva financiera porque en todos los casos el BAN es positivo, ¿no? Recuerden que el BAN, cuando se evalúa con BAN, el criterio es que este sea mayor o igual a 0, ¿no es cierto? De acuerdo. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es el tema de la charla de hoy, ¿no? Cuando nosotros vamos a presentar este proyecto a una entidad financiera, el enfoque va a ser un poco diferente, ¿no? O sea, obviamente a la entidad financiera le va a interesar que le cuente esta historia, ¿no? Esto que les acabo de describir. Le va a interesar que le describa cuáles son los flujos del proyecto, cuál es más o menos la cantidad de deuda que yo espero levantar, que en este caso es el 80%, y que el proyecto es rentable, ¿no es cierto? Que tiene buenos indicadores que están reflejados acá en la TIR económica y la TIR financiera, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que el proyecto es bueno independientemente de la forma en que se financie, y acá le estaría diciendo, y si ustedes me prestan plata, incluso el proyecto puede ser mejor para mí, ¿de acuerdo? Pero acá quiero que se fijen en este indicador. Acá he marcado un indicador que se le llama el ratio de cobertura de la deuda. ¿Qué es lo que mide este indicador? Fíjense que acá yo tengo en el flujo económico 110.500 que me produce este negocio, ¿no es cierto? Esto está antes del financiamiento. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto dinero va a generar en el periodo 1 este negocio? Y ese dinero obviamente es importante saber cuánto es, porque ese es el que va a permitir retribuir a los que han financiado el proyecto, ¿no es cierto? Estos 110.500 va a retribuir a todos los que financiaron el proyecto. Entonces, si este proyecto toma una deuda por 80, va a tener que pagar 86.000 al banco, ¿no es cierto? Entonces, si yo contrasto estas dos cifras y divido la primera entre la segunda, entonces divido el flujo de caja económico del periodo 1 entre el flujo de la deuda del periodo 1, yo calculo este ratio. Ese es el ratio de cobertura del servicio de la deuda. Obviamente, si este ratio es mayor a 1, quiere decir que la deuda se paga. Como esto es 1.28, para un proyecto inmobiliario puede ser una buena señal, porque normalmente un banco también tomaría la garantía del inmueble como un colateral en caso el préstamo no se pague, y podría venderlo por sí mismo, liquida, y con eso se cobra la deuda. Y digamos, por ese lado las tasas de los créditos hipotecarios son menores también porque la garantía reduce el costo del crédito, ¿no? Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo yo podría forzar este proyecto? Eso quiere decir que si este ratio está en 1.28, obviamente el banco va a esperar que en tu escenario esperado este ratio esté lo más alejado de 1, ¿no? Pero eventualmente
la pregunta que se va a hacer el banco es, si obviamente el escenario esperado tiene que darme un ratio superior a 1, en este caso 1.28. Para un proyecto inmobiliario podría ser, digamos, un ratio interesante, considerando que hay un colateral. Como les decía, el tipo de análisis que hace un banco no va tanto por el escenario esperado, va a ver qué es lo que pasa en el escenario esperado, pero más se va a fijar en el escenario pesimista. Entonces, en el escenario pesimista, ¿qué va a pasar? En el escenario pesimista yo voy a obtener solo 95,000, ¿no es cierto? De ingresos, ¿no? Entonces, la pregunta que se va a hacer el banco es, ¿hasta cuánta deuda puede soportar este proyecto sin que deje de ser pagado? ¿No es cierto? Obviamente, en el escenario pesimista eso quiere decir que sea que yo venda el departamento o el inmueble a un precio menor, o sea que el banco sea, digamos, de la garantía y liquide el inmueble, va a obtener esos 95,000. Y con esos 95,000 va a cobrar la deuda, ¿no? Entonces, la máxima deuda que puede prestarte el banco va a ser aquella que me genere un pago de más o menos cercano a este monto, ¿no es cierto? Con eso el ratio sería cercano a 1, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, eso se da en este ejercicio con un 88% de deuda. Eso quiere decir que si yo no financio el proyecto con 80 y paso en lugar de eso al 88%, en el escenario pesimista se pagaría el proyecto. Eso quiere decir que con 88%, acá está, ¿no?, el servicio de la deuda, ¿no es cierto? Con 88% de deuda al 7.5%, yo tendría que pagar obviamente más intereses porque estoy más endeudado y también tengo mayor capital sobre el cual aplica, entonces tendría que devolver 6.600 en intereses y la devolución son 88,000, con lo cual yo tendría que pagar al banco 94,600. Pero como el flujo de caja del proyecto es 95, el banco se sentiría seguro incluso en el escenario pesimista. Eso quiere decir que yo podría negociar con el banco, pasar desde un 80 hasta un 88%. Ese sería un margen de maniobra que yo tendría, digamos, para desarrollar esa negociación con el banco, ¿no? Este sería un primer análisis que solo sale, digamos, del análisis de los escenarios que yo había planteado inicialmente, ¿no? Entonces, pero ahora lo que vamos a hacer es desarrollar esto a través de una simulación de Monte Carlo. Creo que hay algunas preguntas, por favor lo dejamos para el final, mejor para digamos, tener un mejor control de los tiempos, ¿de acuerdo? Entonces, este mismo tipo de análisis que, digamos, hemos hecho que la deuda puede pasar hasta un 88% sin afectar al banco porque igual le pagaría la deuda, yo lo puedo hacer a través de una simulación de Monte Carlo. Entonces, ¿qué es una simulación de Monte Carlo? Este es un método que surgió más o menos en el año 1946-47. Fue creado por Stanislaw Ulam y por John von Neumann, ¿no? Ellos eran dos científicos que trabajaban en el desarrollo de armas, digamos, armas nucleares. Y en algún momento que el primero estaba enfermo, digamos, pasaba el tiempo jugando solitario y se le ocurrió calcular más o menos cuál era la probabilidad que tenía de ganar, digamos, en un juego de solitario. Entonces, primero quiso resolver el problema con un enfoque matemático más determinístico y vio que era muy complicado, digamos, desarrollar el análisis, ¿no? O sea, la matemática combinatoria que había utilizado para tratar de resolver ese problema no le permitía llegar a una conclusión fácilmente, ¿de acuerdo? Entonces se le ocurrió y dijo, ¿qué pasa si empiezo a jugar diferentes partidas y cuento las veces que gano, cuántas veces gano y cuántas veces pierdo, y así llego a un cálculo de la probabilidad? Recuerden que la probabilidad también es se puede llegar a calcular probabilidad a partir de frecuencias, ¿no es cierto? Cuántas veces se da un evento en relación digamos, a todas las posibilidades que se pueden dar, ¿no? Y para esto se le ocurrió recurrir al segundo, a John von Neumann, que tenía a su cargo una computadora, y dijo, oye, ¿qué te pasa si hacemos una simulación y hacemos, digamos, simulamos diferentes partidas de solitario y vemos cuántas veces se puede ganar la partida, ¿no? Y de esa manera encontrar una solución. Y luego esas mismas ideas la aplicaron incluso a su trabajo sobre difusión de neutrones, que fue la base para el desarrollo de las armas nucleares, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, una aplicación típica de la simulación de Monte Carlo es cómo calcular una aproximación
para el valor de pi, ¿no? Entonces, para eso lo que haces es simular números. Digamos, acá lo que tienes es un cuadrado de área 1. Entonces, acá tengo, cada lado es 1. Entonces, lo que hago es simular puntos dentro de este cuadrado, ¿no es cierto? Para eso lo que yo hago es simular dos números aleatorios. Uno que representa la coordenada X, digamos, que estaría acá, ¿no? Acá estaría la coordenada X y Y. Entonces, simulan un número entre 0 y 1 para la coordenada X y un número entre 0 y 1 para la coordenada Y. Esto a través de una distribución uniforme, quiere decir que cualquier punto del eje puede ser elegido con la misma probabilidad. Entonces, si yo hago n repeticiones de ese ejercicio, ¿no? Lo que una manera de aproximar, digamos, el valor de pi es contando las veces que el cálculo del punto cae dentro de este cuarto de circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, si yo simulo, por ejemplo, 100.000 veces esto, entonces voy a tener en rojo todos los puntitos que caen dentro de la circunferencia y en azul los que caen fuera de la circunferencia. Si yo cuento cuántos puntos rojos tengo del total de puntos, eso es lo que debería ser igual. Recuerden que ¿a cuánto sería el área de esa circunferencia? De este cuarto de circunferencia. Si tiene un radio 1, obviamente el área, ¿no es cierto?, la circunferencia es pi r cuadrado. Si una circunferencia tiene el área como pi, yo sé que el área de esta circunferencia, de este cuarto de circunferencia, debería ser pi cuarto. Entonces, si yo cuento los puntos rojos del total de puntos, lo que voy a obtener debería ser un número que me represente este área, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo hacer eso n veces. De hecho, acá en una página web se ha hecho eso, ¿no? Más o menos esto iría así, ¿no? Entonces, fíjense, el valor de n conforme se va incrementando y te va dando cómo yo llego. Cuanto más veces simule, más puntos simule, más cerca voy a aproximar el valor de pi. Entonces, por ejemplo, acá me está mostrando gráficamente hasta 30.000 simulaciones, ¿no? Y cuanto más simulaciones, más puedo aproximar el valor de pi. Entonces, esta es una manera de calcular algo que yo sé determinísticamente que es pi cuartos a partir de una simulación, ¿no es cierto? Entonces, eso mismo vamos a aplicar a este proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que simular acá? Antes de esto, vamos a describir un poquito lo que es dos conceptos también que hay en probabilidades, ¿no? Y lo vamos a hacer a través de una de las distribuciones más comunes, ¿no? Que es la distribución normal. Siempre que tengamos una distribución de probabilidades, nosotros podemos describir esa distribución de probabilidades a través de dos curvas. Una es la curva de densidad de probabilidad, la función de densidad de probabilidad, y otra es la función acumulada de densidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la distribución normal, la curva de la PDF se representa como una campana de Gauss, ¿no? Básicamente, lo que te representa esta campana de Gauss es todas las probabilidades, cómo se distribuyen las frecuencias de todas las probabilidades, ¿de acuerdo? Entonces, el área de esta curva es 1, ¿no? Obviamente, si yo tengo esta curva, la ecuación de esta curva, puedo calcular el área entre dos puntos de la curva a través del cálculo, ¿no? Yo puedo usar integrales, etcétera. Pero más, cuando yo tengo la distribución de probabilidad estandarizada, que es aquella que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, que es la que tengo gráficamente, yo puedo, digamos, definir completamente cómo están distribuidos los datos dentro de esta distribución de probabilidad. Entonces, en particular hay una regla empírica que lo que te dice es que, digamos, el 68% de los datos está a una distribución de probabilidad. En este caso, si la media es 0, otra característica, digamos, que tiene la distribución normal estandarizada es que es simétrica. Entonces, si la media es 0, está acá, ¿no es cierto?, en el punto central de la distribución. Entonces, si yo tengo este rango de entre -1 y 1, estarían distribuidos en ese rango el 68% de mis datos. Entre -2
y 2 estaría el 95% de mis datos, y entre menos 3 y 3 ya estarían casi todos, el 99% de los datos, ¿no? Entonces, esto es lo que me está representando la campana de Gauss para una distribución con medias normal, con media 0 y desviación 1, ¿no? Y en el caso de la acumulada, lo que me hace es reflejar el área, digamos, de probabilidad hasta cierto punto, ¿no es cierto? Por ejemplo, como esto es simétrico, yo sé que hasta el 0, la probabilidad de que esto sea, esto viene desde menos infinito, ¿no? Entonces, la probabilidad de menos infinito a 0 es el 50%, ¿no? Porque esto, digamos, dividiría las frecuencias en dos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que está acá, en este primer lado, tendría un 50% de probabilidad y todo a la derecha 50% de probabilidad. Entonces, esta curva de CDF define la probabilidad acumulada hasta cierto punto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo hasta menos 1, yo tengo a este punto, ¿no? Si yo tengo el 0, tengo acá el 0.5%, que representa que el 50% de datos está antes del 0, ¿no? Y obviamente esto como máximo va a tomar un valor de 1, ¿no es cierto? Esto llega hasta este valor de 1, ¿no? Digamos, va asintóticamente y no llega a toparse con el 1, ¿no? Entonces, ¿cómo es que hacemos uso de estos conceptos para generar números aleatorios? En el ejemplo para generar pi, yo les decía que uno lo que hace es simular una coordenada con igualdad de probabilidades, ¿no es cierto? Para ver si un punto cae dentro de ese cuarto de circunferencia o si cae fuera, ¿no? Y con eso aproximábamos el valor de pi. En este caso, si yo quiero simular algún dato que tenga el comportamiento de una distribución normal, yo lo que tendría que hacer es generar un número aleatorio entre 0 y 1, que lo que me representaría es esto, el CDF, y a partir de eso, de este valor, yo calcularía de manera inversa cuál es el dato puntual que me genera ese valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, digamos, en 1, nosotros vamos a ir al revés, que decíamos que es el 68%. Entonces, si yo me voy acá y hasta chocar a la curva del CDF, y luego me proyecto esto hasta el eje Y, más o menos estaría en este punto, ¿no es cierto? Y si me voy al menos 1, de la misma manera, ¿no es cierto? Si choco con la curva del 10 estaría en este punto, y de ahí si me proyecta acá en el eje X estaría en este punto, ¿no? Entonces, fíjense, si yo simulo números entre 0 y 1, y al revés, o sea, voy de manera inversa, ¿no? Y determino en qué rango de probabilidades estoy. Entonces, por ejemplo, para estos puntos que yo he consignado, ¿no es cierto? Que entre menos 1 y 1, los puntos que caigan acá estarían el 68% de veces, ¿no? Entonces, yo a partir de este cálculo, primero simulo un número entre 0 y 1 acá, y luego con la inversa me voy al punto que me genera esa distribución de probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es básicamente por una relación entre la curva acumulada y la curva de densidad de probabilidad, ¿no? Ahorita vamos a verlo como, qué implicancias tiene en Excel. No quiero entrar en detalles porque esto tiene toda una lógica digamos, de un estudio más minucioso de las distribuciones de probabilidad, ¿no? En particular, en el ejemplo vamos a usar la distribución normal, por eso es que les estaba explicando a partir de esta distribución, ¿no? Es además la que se van a encontrar, digamos, con mayor frecuencia en diferentes tipos de análisis. Aunque habría que ver, en el caso de las finanzas, en qué casos se puede aplicar, ¿no? Bueno, hoy día vamos a aplicarla, y en particular lo vamos a hacer para calcular la distribución de probabilidad del precio, ¿no? Obviamente nuestro escenario esperado de precios era de 115, ¿no es cierto? 115,000. Pero eso puede pasar de acuerdo al escenario, digamos, al escenario optimista hasta 130, ¿no es cierto? O más o menos por acá, digamos, y hasta 95, ¿no? Digamos que esta distribución de probabilidades, ¿sí? de los precios de vivienda, acá obviamente me están dando estos datos, ¿no? Uno podría
buscar esta información a partir de datos históricos y decir más o menos cuánto varían los precios de las viviendas en el rango de un año, y sobre esa base calcular cuál es la media y de la variación, y sobre eso determinar la desviación estándar también, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que ya me han dado estos datos, y yo tengo que la media, obviamente la media 115 coincide con nuestro escenario esperado, pero nos dicen que la desviación estándar es 20.000, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular el nivel de deuda del proyecto, vamos a hacer más o menos algo parecido a lo que hacíamos en el cálculo de pi, ¿no? Pues lo que vamos a simular es precios aleatorios, ¿no es cierto? Entonces vamos a simular precios aleatorios para la vivienda que corresponda a esta curva que yo les describí antes, ¿no? O sea, siempre que para describir una distribución normal, yo solo necesito dos parámetros, la media y la desviación estándar. La media me dice cuál es el valor esperado, y la desviación estándar me da qué tan alejado puede estar el precio del valor esperado, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más grande la desviación estándar sea, más riesgoso es, digamos, el proyecto en relación a esta variable, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, la mayor parte de mis datos van a caer dentro del, digamos, de un rango de probabilidades más acotado, ¿no es cierto? Por ejemplo, como les decía, acá tengo esto mismo. A ver. Este es perdón, listo, este es el gráfico que les mostraba. Entonces, con mi dato de media de 115 y una desviación estándar de 20.000, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuántos datos van a caer en mis escenarios que había planteado iniciales, esto quiere decir entre 95.000 y el máximo entre 130. Entonces, más o menos me está diciendo que el 61% de mis datos va a caer en ese rango, ¿no? Esto es lo que me está diciendo esta curva, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo hago una simulación, el 61% de veces el precio debería caer entre 95 y 130, ¿de acuerdo? Entonces, eso vamos a desarrollarlo en Excel. Voy a abrir otra hoja de cálculo donde ya tengo preparado el mismo modelo para hacer esa simulación. Aquí está. Entonces, fíjense que el modelo acá es el mismo que les había mostrado previamente. Lo único que he hecho acá es lo que les decía, ¿no? Fijar un precio aleatorio que corresponda a esta distribución de probabilidad, ¿no? Para eso uso una función de Excel que es la inversa de la normal, que más o menos hace lo que les decía acá, ¿no? Yo estoy yendo, yo simulo un número entre 0 y 1, ¿no? ¿No es cierto? Les decía, simulo un número entre 0 y 1, entre 0 y 1 acá, y dependiendo de lo que me salga, yo voy hacia atrás, ¿no? O sea, de manera inversa. Entonces calculo con qué valor yo puedo generar ese punto, ¿no? Entonces yo voy a generar todos los valores posibles. Entonces, por ejemplo, si el 68% de mis puntos va a estar en este rango, entonces los valores que me va a dar más o menos van a estar acá, ¿de acuerdo? Entonces, eso en Excel lo hago con esta función. Hago inversa de la normal. El primer parámetro que me pide ahí es la probabilidad, que yo voy a calcularlo con esta función aleatorio, que lo que hace es devolverme un número entre 0 y 1. Y acá le estoy dando los dos parámetros, la media y la desviación estándar. Entonces, cada vez que yo pulso F9 acá en Excel, me da un nuevo valor del precio, ¿no? Entonces, con lo cual yo podría hacer esto indefinidamente y anotar cuál es el resultado, ¿no? Entonces, yo me fijaría en cada caso en particular cuál es el ratio de cobertura. Recuerden que la lógica es que mientras el ratio de cobertura sea mayor o igual a 1, quiere decir que la deuda se paga. Entonces, al banco le va a interesar. Yo repito este experimento muchas veces, voy a ver cuántas veces el ratio de cobertura es mayor a 1 y cuántas veces está debajo de 1. Entonces,
un banco normalmente lo que va a tomar en cuenta es que el 90% de veces la deuda se pague. Eso quiere decir que el 90% de veces el ratio de cobertura sea mayor o igual a 1, ¿no? Entonces, solo debería caer en valores inferiores a 1 el 10% restante de veces, ¿no? Entonces, eso tendría que hacerlo muchas veces, ¿no? Cada vez que pulso F9 se genera un nuevo valor del precio, ¿no? Y apuntar cuánto me sale el ratio de cobertura en cada caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es 79,000, está claro que la deuda no se paga y el ratio de cobertura es 0.82. Por ejemplo, ese sería un caso en que el proyecto es muy malo y, digamos, la deuda no se paga, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa al banco, no? Listo. Por ejemplo, si esto fuese 124 al revés, ¿no? Más bien el proyecto es mejor de lo que pensé, el ratio de cobertura es superior a 1, incluso para un nivel de 90%, ¿no? Recuerden que originalmente estaba con 80, ¿no? Entonces, fíjense, acá es 1.13. Todo depende, bueno, lo que pasa es que se está demorando un poco en actualizar, es 1.39, ¿no? Cada vez que modifico un dato, esto se va a actualizar. Por eso cada vez que pulso F9 cambia, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta es, obviamente, yo puedo tener los resultados de la misma manera que aproximaba el valor de pi más certeros cuando yo simule más veces este experimento, ¿no es cierto? Entonces, para esto vamos a usar una función tabla. Acá yo he puesto una función tabla en Excel y lo que he hecho es, en la función tabla, básicamente, calcular el ratio de cobertura para cada simulación. Entonces, acá en el eje Y yo tengo en total 10,000 simulaciones, ¿de acuerdo? Y en la parte, digamos, de las columnas, yo tengo diferentes niveles de endeudamiento, ¿no? Entonces, acá tengo 75% de deuda, acá 80% de deuda, acá tengo 85% de deuda, acá 90 y 95. Lo que está haciendo esta tabla de datos, básicamente, es calcular para cada simulación cuál es el ratio de cobertura, ¿no? Entonces, y acá en la derecha lo que yo estoy haciendo es, cada vez que el ratio de cobertura es mayor a 1, yo le pongo un 1, ¿no? Por ejemplo, con 75% casi siempre se paga la deuda, ¿no? Acá hay un caso en que no se paga, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, con 80 ya empiezan a aparecer con más frecuencia los impagos, ¿no? 1 es que pagó y 0 es que no pagó. Y fíjense, cuanto más deuda, obviamente, hay más riesgo de que no se pague, ¿no? Entonces, acá tengo para 90% y para 95%. Entonces, básicamente lo que hago acá es contar eso, ¿no? En el caso de 75%, lo que me está diciendo el experimento es que el 96% de veces la deuda se paga. Entonces, el banco obviamente estaría cómodo prestándome el 75% porque supera el umbral que les decía, ¿no? El banco va a querer que se pague la deuda el 90% de veces. En el segundo caso es 93.2%, ¿no es cierto? En el 80%, que era mi escenario base. En el tercer caso es el 88.3%, ¿de acuerdo? Entonces, ya el tercer caso ya estaría por debajo del umbral. Esto quiere decir que lo que el banco en realidad me prestaría con estos datos, o sea, obviamente el primer análisis que yo he presentado llegaba hasta 88% porque, digamos, tenía una información más sencilla, solo definía tres escenarios, el esperado, el pesimista y el optimista. Este es un escenario más, este es un análisis más completo porque ya toma en cuenta un modelo de simulación donde tienes todos los escenarios que podrían caer de acuerdo a la distribución de probabilidades del precio. Ahora, todo va a depender si el cálculo de esa distribución de probabilidades también es el apropiado, ¿no? Entonces, para eso también yo tendría que generar datos que me produzcan una buena estimación de la distribución de probabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tendría una deuda más o menos entre 80 y 85%, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que les quería mostrar. En realidad, este tema da para mucho más. Les voy a compartir con Stephanie esta hoja de cálculo y también la PPT para que le revisen con un poquito más detalle. En realidad hemos tratado de ver varios conceptos porque, como les decía, llegar a este tipo de análisis no es un proceso aislado, ¿no? Parte de que primero tengo que pasar por diferentes filtros, un filtro económico, un filtro financiero, desarrollar el análisis apropiado para recién ir a un banco, ¿no? Y ya llegando a la evaluación del financiamiento, tomar en cuenta algunos parámetros sobre los cuales se definiría
la cantidad de deuda que puede tomar digamos, este proyecto, y para eso sí hemos hecho uso de la herramienta, la simulación de Monte Carlo, ¿no? Que como les decía, básicamente lo que busca es simular de manera aleatoria. En este caso tengo, digamos, una variable sobre la cual he basado mi análisis, que es el precio, que es mi variable aleatoria. Esto podría hacerse más complejo si tengo, digamos, un proyecto con más periodos, entonces tendría más precios, ¿no? Suponiendo que es un proyecto inmobiliario donde los departamentos se venden en varios años, ¿no? Incluso en trimestral. Entonces, tendría que simular precios para una serie de tiempo, ¿no? En esos casos, probablemente más conveniente que simular precio para cada periodo es simular variaciones de precio, porque los precios, digamos, del periodo 2, por ejemplo, tendrían relación con lo que ha pasado en el periodo 1, ¿no? Entonces, en esos casos, la distribución de probabilidad que me interesaría más que el precio es la variación del precio. Pero básicamente el concepto es el mismo, ¿no? Se aplicaría lo mismo, solo simularía más precios. Podría incorporar en el análisis también, recuerden que yo les decía que un elemento también que podría ser interesante incorporar en el análisis y que define el riesgo es cuánto me pueden costar las mejoras, ¿no? Esos 20,000 de presupuesto de mejoras podrían pasar a 25,000, a 30,000, o podrían bajar también a 15,000, ¿no? Es un poco, tiene que ver con la capacidad de elegir un inmueble que requiera la menor cantidad de mejoras, al menos estructurales, ¿no? Sí, pero eso obviamente no siempre va a ser del todo certero, porque sí, a veces uno se encuentra con las principales fuentes, digamos, de costo en este proyecto, ya cuando uno está realizando las mismas mejoras, se puede detectar algunos problemas que pueden generar sobrecostos, ¿no? Entonces sería interesante incorporar en el análisis, por ejemplo, una distribución de probabilidad de los sobrecostos que yo pueda tener en la parte de mejoras, ¿no? Obviamente en este caso sería menor porque solo afectaría a los 20,000 dólares de presupuesto, ¿no? Pero también si lo incorporamos en el análisis ya simularía dos cosas, no solo digamos, el precio que puedo vender la vivienda, sino los sobrecostos a los que puedo estar expuesto, o ahorros también, porque el riesgo va para dos lados. De repente, yo estimé 20,000 dólares para las mejoras y me encontré con que las instalaciones del inmueble eran muy buenas y, no, y digamos, en vez de gastar 20, gasté 15, entonces el resultado del proyecto mejora, ¿no? Pero también me podría costar 30. Entonces eso también podría incorporar en el análisis, incorporar esa variable en la simulación y ver cómo afecta a este mismo análisis. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí podemos pasar a las preguntas. Profesor, muchas gracias por la conferencia. Uh-huh. Sí, justo tenemos algunas consultas por aquí. Uh-huh. Quería responder de manera general a las personas que estaban pidiendo el material, como el profesor dijo. Se les va a pasar por el correo que ustedes nos están pasando. Y también el video va a ser subido a YouTube, pero por el correo se les va a pasar también el link. Mientras tanto, Luis nos hace algunas preguntas que dice, ¿en qué caso utilizo la distribución triangular y cómo estimaría los parámetros para la distribución normal y triangular? Claro, de repente justo en el caso de la normal ya les había respondido, ¿no? O sea, hay dos formas de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, buscar data histórica de precios de los inmuebles. En el caso de Perú, por ejemplo, el Banco Central de Reserva publica datos de precios de inmuebles trimestralmente, ¿no? Y hace un análisis del mercado inmobiliario en Lima, ¿no? En particular. Y ahí, esa podría ser una fuente de datos, por ejemplo, para ver cómo varían los precios de los inmuebles periódicamente, ¿no? Pues a partir de esto podría aproximar la distribución de probabilidad. En este caso tomaría variaciones de precios, pero en mi ejemplo de un periodo, lo que tendría que tomar es cuánto pueda variar el precio de un inmueble en un periodo de un año, ¿no? Y la otra pregunta era, ¿en qué caso se utilizaría una triangular? Normalmente la triangular más bien no corresponde a un análisis de datos o históricos o de un análisis similar, sino más se utiliza cuando hay criterios de expertos, ¿no? No siempre uno tiene disponible data, como el caso que les comentaba del BCR que te publica data del sector inmobiliario con cierta frecuencia, ¿no? En Estados Unidos también hay, por ejemplo, buena data del sector inmobiliario, ¿no? Podría ser una fuente también de información que nos brinde cómo varían los precios en estos mercados, ¿no? Pero en el caso de otros parámetros donde, digamos, no hay data,
a veces uno consulta con expertos, ¿no? Entonces al experto le pregunta, ¿cuál crees que es el escenario? Más o menos, a partir de los escenarios que habíamos planteado originalmente, también podría calcular una distribución de probabilidad triangular, ¿no? Y eso también podría obedecer a un proceso de consulta experto, ¿no? Que me diga cuál cree que es el escenario más probable. En mi caso era 130.000. El escenario favorable, mejor, 115 era mi escenario esperado, 130 el optimista y el pesimista, digamos, 95, ¿no? Entonces, con esos parámetros yo podría configurar una distribución triangular, digamos, ¿no? En Excel no existe la distribución triangular directamente, ¿no? O sea, cálculos como los que he hecho puedo usar con uniforme, con normal, con log normal, con la distribución T también, pero no, uno puede implementar fácilmente también la simulación con triangular a partir de algunas fórmulas, ¿no? O sea, sí se puede hacer en Excel, pero no como en el caso que yo hice acá, ya básicamente con las mismas funciones de Excel yo podía hacer la simulación, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra consulta? Gracias, profesor, por la respuesta. Sí, tenemos otra pregunta también que dice, ¿se puede realizar el análisis de Monte Carlo para más de una variable? Mientras les voy invitando a que puedan encender su micro si es que tienen alguna consulta adicional. Sí, profesor. Sí, justo también está en la parte final, ¿no? Si lo hago con más variables, por ejemplo, en este ejercicio podría haberlo hecho para el caso digamos, del costo, ¿no? Que como les decía, afectaría a la parte del presupuesto que yo había considerado para las mejoras. Por ejemplo, en los $80,000 no debería considerar mayor variación porque es básicamente la compra del inmueble, ¿no? Entonces ese es un dato que yo en el momento cero, perdón, en el momento cero lo debería tener cerca, ¿no? No debería haber mayor dificultad en estimarlo, ¿no? Básicamente alguien que se dedica a este negocio ya buscaría el inmueble que se adapte, digamos, a los precios con los cuales puede desarrollarlo, ¿no? Pero el presupuesto de las mejoras sí podría ser una variable aleatoria a incorporar en el modelo. Entonces, podría dividir este presupuesto en la parte de 80,000 para el inmueble y los 20,000 para las mejoras en dos, y el de 20,000, digamos, al de 20,000 le haría corresponder una distribución de probabilidad. Por ejemplo, ahí podría ser más apropiado de repente una distribución uniforme, una distribución triangular, donde alguien diga, pues no, este presupuesto de 20,000 más o menos varía, hacia arriba puede variar hasta un 10% y hacia abajo de repente en 5%, etcétera, ¿no? Y bajo esos parámetros configurar, ¿no? Gracias, profesor. Espero que para Luis también haya quedado la pregunta respondida. Asimismo, les invito a que puedan realizar sus consultas. Y si es que no hay ya consultas, pues, profesor, agradecerle por su tiempo, agradecerle por esta conferencia, por la didáctica o lo muy didáctico que ha sido durante esta explicación. Y también a los participantes, invitarles a que esta es una muestra de las clases que se viene en el diploma y justo ahorita voy a calcular, perdón, ya estoy hablando de los cálculos, de tanto cálculo que hemos visto, pero voy a compartir el diploma. Les voy a presentar el diploma de especialización en dirección financiera. Conozcan nuestra plana docente especializada. Vamos a contar con el profesor Javier Rojas, Sergio Bravo, Eric Romero y el profesor que nos ha acompañado, Edwin del Arte. Asimismo, queremos mostrarles el perfil del participante, profesionales del área financiera que desean actualizar sus conocimientos, asesores y consultores. Asimismo, la duración de esta son 100 horas lectivas. La modalidad va a ser transmisión en vivo. Las clases virtuales se llevarán a cabo a través de nuestra plataforma educativa. Los certificados son para los participantes que cumplan satisfactoriamente con los requisitos del programa, recibirán el diploma de especialización en dirección financiera expedido por la Universidad ESA. Asimismo, queremos mostrarles nuestra estructura curricular. En esta vamos a mostrarles los cursos que se van a llevar a cabo en este diploma. Pues tenemos función financiera y el sistema de información. Esta va a estar a cargo del profesor Javier Rojas, con 10 horas lectivas. Se van a ver temas de
la contribución de las finanzas al éxito de la empresa, objetivo y responsabilidad, la información contable, los estados financieros de la empresa, análisis de costos para la gestión, entre otros. Seguimos con evaluación financiera de la empresa, con 20 horas lectivas. En esta se va a ver estados financieros, estado de situación financiera, estado de ganancias y pérdidas y flujo efectivo, fuentes y uso de fondos, aplicación del modelo CAMEL, evaluación de la calidad de reportes financieros, modelos Z-Score y Z de Ataman, gestión financiera a corto plazo, con 20 horas lectivas a cargo del profesor Eric Romero, la gestión de la liquidez, la determinación de necesidades operativas, fondos NOP, la gestión de la tesorería y otros temas que se ven en este curso. Y seguimos con evaluación económica de inversiones, con 20 horas lectivas a cargo del docente que nos está acompañando el día de hoy. En esta veremos análisis económico y financiero, modelo económico de evaluación de inversiones, estructura de inversiones y proyecciones económicas, tasa de descuento y costo de capital, metodologías de evaluación y otros temas. Finalmente, tenemos la decisión de financiación a largo plazo de 20 horas lectivas a cargo del profesor Sergio Bravo, el coste de capital como rentabilidad exigida por el inversor, la estructura de capital de la empresa, criterios para formular una política, los instrumentos de financiación a largo plazo, patrimonio neto y deuda. Finalmente tenemos el curso de gestión financiera de empresas internacionales con 10 horas lectivas. En esta se van a ver los mercados monetarios de capitales y divisas, las exposiciones financieras de empresas, mapa de riesgos, la cobertura de las exposiciones políticas e instrumentos, los productos derivados. Y si ustedes quieren revisar un poco más sobre los temas y los cursos que vamos a ver en el diploma, pues les voy a pasar el link para que ustedes mismos puedan descargar. Asimismo, también queríamos presentarles nuestra excelente plana docente. Tenemos al profesor docente Javier Rojas. Él tiene un MBA por la Universidad de San, economista de la Universidad de Lima, cuenta con 20 años de experiencia. Asimismo, ha sido gerente de la División de Crédito Hipotecario Interbank, gerente de negocios internacionales en finanzas corporativas y custodia en BSCH, Perú, ex gerente general del Fondo Mi Vivienda. Asimismo, contamos con la presencia del profesor Sergio Bravo, que tiene un PhD en dirección de empresas de ESADE Business Law School, con MBA por la ESAM, es consultor internacional de gobiernos y asesores externos de organismos multilaterales. Asimismo, ha sido viceministro de Transportes, presidente de los comités especiales de promoción de inversión privada, SECRI, de concesiones y SECRI de privatizaciones, ambos de Proinversión. Queremos comentarles también que contamos con la presencia del profesor Edwin del Arte, el profesor que nos está acompañando, como les sigo mencionando. Pues él tiene una amplia experiencia en consultoría en el área financiera, en particular en evaluación económica financiera en proyectos de inversión. Queremos comentarles también que contamos con el profesor Eric Romero. Él tiene un magíster en dirección de empresas por la Universidad de Piura y es ingeniero industrial por la PUC. Ha sido gerente de tesorería, créditos y cobranzas de planeamiento financiero y local de Goodyear, Perú, gerente de finanzas de Colgate Palmolive, Perú. Les hemos mostrado la plana docente, el diploma, los cursos que vamos a ver en esta. Pues les invitamos a que puedan participar de este diploma. Asimismo, les voy a pasar el link del brochure que puedan ustedes descargar para poder leerlo a más profundidad, enterarse de los cursos y también invitarlos a que puedan obtener el certificado de esta conferencia del día de hoy, que ha sido bastante interesante y a cargo del profesor Edwin del Arte. Los pasos están en los links que les hemos enviado. También mencionarles que en cuanto al video, el video va a ser subido al YouTube y en YouTube se les va a pasar el link por el correo que nos han ido pasando y también se les va a pasar el material que el profesor ha utilizado el día de hoy. Si no tienen ninguna otra duda, la conferencia ha terminado. Darle las gracias, profesor, por su tiempo, por esta conferencia y gracias a los participantes también. Sí, no, gracias a todos los que asistieron y bueno,
la charla de una muestra también de las cosas que van a ver dentro del diploma, ¿no? Proyección de estados financieros, cálculos de costo de capital, ver estos temas de evaluación económica, evaluación financiera, etcétera, ¿no? Un poco lo que hemos querido mostrarles es, de manera un poco rápida, cosas que en el diploma va a ver de manera mucho más detallada, ¿no? Bueno, gracias a todos por su participación. Gracias, profesor. Gracias por el tiempo. Y sí, como el profesor menciona, pues es una muestra de todo lo que se va a ver a manera detallada en el diploma. Y cerramos la conferencia. Muchas gracias por su presencia. Se les estará mandando el material a sus correos. Y profesor, nos comparte su material, el material también, la hoja de cálculo que utilizó para poder compartir a los participantes. Igual si tienen algunas dudas, no tengan, por favor, escríbanos por el correo, estaremos respondiéndoles. Gracias, buenas noches. Gracias, profesor.